El engaño es en lo absoluto amargo para nosotros como seres humanos. Así es que Dios te bendiga, muy buenos días. Estamos justamente en el día sexto de esta semana y es para mí un privilegio saludarte donde quiera que te encuentres. Que la bendición del Todopoderoso sea contigo en esta mañana, en el sexto día conocido a través de la Biblia en los 4 evangelios como el día de preparación. Sí, justo antes de que comience el día séptimo, hoy se le conoce como el día de preparación. Toda la preparación para el siguiente día. Bueno, esto estamos contentos porque Dios lo ha demostrado en su palabra y esto lo puedes encontrar en el libro de San Lucas, capítulo 23, versos 50 al 56. Hoy se le conoce como esa preparación primordial en tu vida. Así es que agradecemos a Dios donde quiera que te encuentres. Bienvenido al año bíblico. Dios pueda bendecirte. Suscríbete al canal para que todos juntos podamos disfrutar de la presencia de Dios en esta mañana, este día viernes. Estamos justamente, hoy tenemos el privilegio de terminar el libro según San Marcos. Sí, uno de los 4 evangelios. Sabes que estoy tan contento con Dios por darme la oportunidad de poder disfrutar la palabra de Dios en los 4 evangelios. Así es que hoy tenemos el privilegio de terminar los primeros 2 evangelios. Ya estudiamos el libro de San Mateo. Ahora estamos terminando este día viernes, ¿sí?, el libro de San Marcos. Así es que quédate con nosotros. Tenemos el capítulo 13, 14, 15 y 16. Recuerda que es el año bíblico en puntos comentados. Dejándote un espacio a ti para que vayas y puedas glorificar a Dios en el estudio de tu palabra allí juntamente con Él. Para ti que estás llegando al canal en este momento, bienvenido, Dios te bendiga. Gracias a ti, todos los comentarios que se dejan ver por vía texto son estudiados. En algún momento no los podemos contestar todas las preguntas que hay, pero quédate en el canal porque cada contenido, después que se cierre este año 2024, si Dios así lo permite, vendrán seminarios completamente poderosos para ti. Así es que comparte el enlace y que todos juntos podamos disfrutar de la palabra de Dios en cada momento. Hoy vamos a orar por un punto especial. Vamos a orar por un punto especial. Posiblemente algo que no oramos, posiblemente casi no se da. Pero vamos a rogarle a nuestro Dios para que Él pueda librarnos a nosotros de todo engaño. Mira la frase que vamos a utilizar ahora, porque está escrita en la palabra de Dios y en el estudio de este día. El engaño. Vamos a orar para que tú y yo no seamos engañados. Y no estoy hablando solamente del ámbito espiritual. También estoy hablando en el ámbito cotidiano de nosotros, donde tú te mueves, que no seas engañado. Estás negociando, estás bajo negocio, llevando el pan de cada día para tu familia. Bueno, que no seas engañado. Sí, estás viendo la esposa futura para tu vida, la que te va a acompañar todos los días hasta que tú vayas al descanso o Jesús venga. Bueno, que no seas engañado. Óyeme. Así es que el engaño es bien difícil y lo vamos a estudiar en esta mañana, a mediodía o de tarde o de noche cuando tú escuches este audio. Así que comparte el enlace, muéstrate allí, haz esta labor y que Dios te bendiga al hacerlo en este día viernes. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana, de mediodía o de tarde o de noche, cuando tu hijo vaya a escuchar esta palabra tuya. Queremos pedirte una sola petición en esta mañana, y es que nos guardes de toda tentación, de todo engaño. El engaño para nosotros es amargo. No ha quedado dentro del guión que tú has hecho para nosotros. El engaño es un intruso que ha adentrado para transferir, para malobrar todas las cosas que tú has dejado rectas. El engaño parece ser que se ve allí que como que es, pero no es. Así es que pedimos para que ese engaño de los estudiantes de la palabra de Dios no pueda tocarnos. Y si en algún momento nos toca el engaño, podamos discernirlo por un escrito en tu palabra está. Y para ti sea la honra y la gloria. No podemos darnos el lujo de perder el tiempo en estos días. Tenemos que aprovechar el tiempo y de la única forma de hacerlo es que tu dirección por medio del Espíritu Santo esté con nosotros. No ser engañados.
Y también danos el privilegio, bajo la dirección tuya, que no podamos también engañar a nuestros seres queridos, a nuestras familias, a nuestros hermanos. El engaño no debe de existir. Donde tu presencia está, el engaño no hay cabida para él. Así es que rogamos para que en esta mañana tú puedas darnos esa bendición. Sobre todas las cosas, perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Capítulo 13. Sí, sabes que estaba recibiendo algunos textos de Centroamérica, sí, y también unos textos de Suramérica y otros de aquí de Estados Unidos, y es que hay preguntas al respecto al audio que pasó. Bueno, algunas preguntas se van a ir contestando cada evangelio. Recuerda que hay 4 evangelios, así es que quédate, no te puedes perder ningún audio cada día. Esto se va poniendo más interesante, pero hoy tenemos el capítulo 13 del libro de San Marcos. Señales del fin. Bueno, una de las señales, y esto es encantador, porque sabes que te lo voy a decir de memoria algunas partes y tú los puedes rectificar, y esto es muy importante. El estudio de la palabra de Dios, lo maravilloso es que el Espíritu Santo obrará tan grande en tu mente porque va a acomodar los textos en tu memoria, y cuando sea necesario tú puedes predicar aún, presentar la palabra de Dios aún cuando no tengas la palabra escrita en tu mano estudiándola, ¿sí? ¿Por qué? Porque has dedicado un tiempo, sí, bueno para poder poner la palabra de Dios, no porque tú eres inteligente, sino porque el Espíritu Santo te ha dado esa oportunidad de poder poner la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. Y ese es el desafío que tenemos todos nosotros, de que los preceptos de Dios estén ¿dónde? En nuestra mente y nuestro corazón. ¿Por qué? Porque eso nos acompaña en todos los puntos donde tú y yo nos paramos diariamente. Sí, el pecado nos acecha, pero cuando el Espíritu Santo nos trae a la mente el texto, dice: oh, no puedes hacer esto. Bueno, nos retenemos, nos evitamos de pecar. Y esta es obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Así es que para Dios sea la honra y la gloria en este día. El capítulo 13. Los discípulos. Sí, Jesús salía del templo. Sí, y uno de los discípulos le dijo: maestro, mira cómo está de hermoso este edificio. ¿Cuántas piedras tiene? Óyeme. Y Jesús respondió: ¿ves todos estos edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Y cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos que está enfrente del templo, mira, Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Ahora sí, me encantó este texto, porque siempre ha sido Pedro, Santiago y Juan, pero ahora se anexa ¿quién? Andrés. Óyeme, este es encantador. Así es que anéxate tú a la palabra de Dios. Si tú ves que solamente ciertas personas, bueno, anéxate tú. Dile a Dios: dame la oportunidad de ser yo uno más allí para gloria de tu nombre. Sí, aquí está Andrés. Ellos 4 le dicen: mira, dinos cuándo, sí, cuándo serán estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, la destrucción de la piedra sobre piedra, que no iba a quedar nada. Los discípulos se espantaron un poquito, quedaron fuera de contexto porque dijeron: ¿cuántos años el pueblo, sí, invirtió para que este templo estuviera tal como está? Y Jesús está diciendo que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea removida, es decir, todo va a ser destruido. Ellos se espantaron y dijeron: ¿cómo es posible? Y sabes que ellos dijeron: preguntémosle cuándo va a suceder esto. Bueno, aquí está la respuesta. Versículo 5. Jesús les dijo: mirad, que nadie os engañe. ¿Por qué? Mira, el versículo 4 vamos a leer antes. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas estén por cumplirse. Mira qué interesante es esto. ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas estén por cumplirse? Es decir, los discípulos estaban atentos y estaban conscientes de lo que iba a suceder. Jesús le responde en el versículo 5. Jesús les dijo: mirad, que nadie os engañe. Óyeme, esto es encantador. Siempre los eruditos bíblicos, sí, y la teología bíblica deja un claro concepto allí, dado por la palabra de Dios. A pesar que parece ser que Jesús inicia
donde no fue la pregunta de los discípulos. Sí, porque los discípulos querían saber el tiempo exacto y qué señales iban a ver. Pero Jesús comienza dándoles una respuesta, diría yo, un poquito fuera de contexto, la cual los discípulos no estaban preguntando. Pero si bien es cierto, es la pregunta y la respuesta del millón que todos necesitamos. Óyeme, sí, porque sabes que te voy a decir algo, y parece ser que si tú te introduces en el texto vas a ver la realidad. ¿Cómo podían los discípulos detectar que estaba cerca la destrucción de ese hermoso templo cuando podían ser engañados? No, porque el engaño los iba a trastornar, ¿sí? Les iba a ocultar los tiempos que iban a ser destruidos esos edificios. Y si nadie los engañaba, bueno, ellos podían estar atentos y podían discernir los tiempos y podían ver las señales para distinguir o discernir cuándo iba a ser esas señales. Y el punto central es que la persona que es engañado, es decir, no entiende en ese momento qué está sucediendo. Por eso Jesús inicia y le dice: mirad, que nadie os engañe. Punto clave aquí, porque yo voy a tocar algunos puntos en estos capítulos de este día que tenemos, ¿sí? Que solamente está el 13, 14, 15, 16, 4 capítulos tenemos para hoy. Voy a tocar algunos puntos, el resto los dejo para que tú lo estudies. Recuerda que este año bíblico nació para que con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo disipe los textos difíciles que se dan a conocer allí. Así es que para que tú y yo sigamos una vida de confianza en la palabra de Dios. Para que nadie os engañe. Sí, quédate con este punto central porque nos va a ayudar mucho. Ahora, ¿por qué crees tú que yo a diario me encuentro con personas que no sea la verdad? Las aprecio mucho, las amo en el Señor mucho, pero parece ser que suelen estar engañadas. Y yo lo hago con todo respeto, pero me pregunto yo, ¿cuál es el punto central, el por qué están engañados? Bueno, existen dos razones y te voy a dar las dos razones, aunque solamente existe una, pero vamos a tocar dos puntos que son las razones por las cuales las personas de hoy están engañadas. Dos puntos fuertes. Pueden haber anexiones, algo otras más, pueden salir otras más, pero las dos dominantes te las voy a decir porque está escrito en la palabra de Dios. Mira, una es, y aquí ponte atento porque esto va a ser muy importante. ¿Por qué existe el engaño entonces? Bueno, una es porque la influencia del mundo actual ha corrido para decirte que no estudies la palabra de Dios y que no hay tiempo para ella. Mira por dónde iniciamos. Sí. Voy a decir, estoy solamente en un punto ahora y después te digo el siguiente, que es a colación a este, pero diría yo son familias, son parientes. Bueno, el mundo actual te ha dicho y ha susurrado en todo: oh no, todo es lo que tú sientes en el corazón, la fuerza, esa vibra que tienes. ¿Cuál vibra? No tienes nada. Sí, saca el poder que tienes dentro. Óyeme, el mundo actual te ha separado del estudio de la palabra de Dios. Y es por eso que todas las personas piensan que con lo que ellos sienten, con los sentimientos que ellos sienten, son basados en la realidad y la voluntad de Dios. Y no es así. Porque los sentimientos, cuando no estás conectado con Dios, te llevarán a la perdición, pareciendo que es un camino recto, pero al final es un abismo, es la muerte que tienes. Por eso tú y yo no debemos de confiar en los sentimientos de nosotros mismos. Ahora, quédate, esto es importante. Satanás ha hecho de que tú no estudies la palabra de Dios, ni apartes el oído para estudiar y escuchar la palabra de Dios. Esta es obra de Satanás. Ahora, si tú ya estás avisado, bueno, vas a detectar esto. Cuando tú no sientas el deseo de escuchar la palabra de Dios, ora a Dios y dile: dame el privilegio de escuchar
la palabra tuya, de estudiarla, aun cuando no quiera. Ayúdame para poderlo hacer. Óyeme, y te voy a decir un incentivo grande con respecto a esto, porque aquí va la buena noticia. Mira, lo voy a decir porque Dios se merece toda honra y toda gloria. En lo personal, no pienses que nosotros, todo presentador de la palabra de Dios, qué encantado, sí, disfrutamos la palabra de Dios, sí, pero hubieron momentos que no queríamos ir a la palabra de Dios, porque esa es la realidad. Nosotros como humanos, sí, porque llevamos el pecado dentro, en los genes de la sangre. Bueno, nuestra vida es una vida, diría yo, atada al pecado. Y tenemos que hacer esfuerzos y luchas. Y allí es donde viene el llamamiento del Espíritu Santo a nuestra vida. Tienes que clamar la presencia del Espíritu Santo para que te desate de esas ligaduras que te atraen al pecado y puedas ser libre para estudiar la palabra de Dios. Y no es fácil, no. Tienes que hacer un compromiso, tienes que hacer aun cuando no te guste. Pero una vez que el Espíritu Santo te llega a la palabra de Dios, no vas a querer parar de estudiar la palabra de Dios. Mira qué interesante es esto. Sí, vas a querer descubrir más, vas a querer indagar más, sí, vas a querer hacer una hermenéutica bíblica, sí, apoyarte en diferentes textos de la palabra de Dios, como dijo el profeta Isaías, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá. El estudiante de la palabra de Dios está sacando lo mejor de la palabra de Dios. Óyeme. Bueno, esto, vuelvo y repito, no es espontáneo que nosotros lo hacemos. No, es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí, hay momentos que posiblemente estaré hablando por un ministro que se quedó dormido con la Biblia sobre su pecho, sí, y estudiando y se quedó dormido. Bueno, es una lucha que tenemos. Ahora, pero de esa forma no vamos a ser engañados. Segundo punto. Mira, segundo punto que es aquí. No hacemos decisiones. Mira, la decisión es parte primordial de estudiar la palabra de Dios. Tienes que decidir. Y cuando hay decisión, bueno, vas a estudiar. Pero cuando no haces decisión en tu persona, no vas a estudiar la palabra de Dios. ¿Sí? Esto es interesante que tú lo pongas para no ser que engañados. Y comienza a relatar el capítulo 13, las señales de la destrucción de Jerusalén. Sabes que esta señal, voy a decirlo acá porque lo voy a decir, y está ligado también previo a la venida de Jesús. Las señales que hubieron en Jerusalén previo a la destrucción de ese maravilloso templo, bueno, esto va a tener dos cumplimientos. Uno ya lo fue cuando fue destruido el templo, y otro va a ser previo a la venida de nuestro Salvador Jesús. Jesús fue bien claro y dijo: cuando ustedes vean la abominación que está alrededor de la ciudad de Jerusalén con los enemigos, reconoced que el tiempo va a ser exactamente esta señal que va a ser destruido. Interesante. Ahora, vamos a ver en los tiempos previos a la venida de Jesús, nosotros hoy. Bueno, la abominación. ¿Y qué es abominación? Bueno, es todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Quieres tú que el capítulo 13, voy a cerrar con lo siguiente porque es el punto más amplio que tenemos? Porque aparece el regreso, ¿cuándo regresará Jesús? Sí. Mira, interesante, las señales, la lección de la higuera. Nadie sabe el día cuándo regresa Jesús. Nadie lo sabe. Es decir, el capítulo 13 está basado solamente en las señales y en el retorno de Jesús. Sí. Y sabes que es bien importante, cuando tú vas al canal de José Romero Enviado, vas a ver una de las frases que fue mi motivación, el poder consagrar este canal para dar a conocer la palabra de Dios. Y es que todos juntos, contigo, yo cuento con tu persona, estamos preparándonos y estamos seguros del retorno de mi Salvador Jesús. Y lo estamos esperando, sí. Pero mientras lo esperamos, estamos haciendo, sí, estamos proclamando el Evangelio. Y cuando tú lo estás proclamando, en tu persona sucederán los cambios para gloria de Dios. Ahora, voy a decir lo siguiente que dije antes. Me extendí un poquito con respecto a esto, pero el capítulo 13 da a conocer todas las señales de
la venida de Jesús. Ahora, te voy a decir un punto importante porque yo quiero que tú lo sepas. Por ejemplo, cuando tú vas a las señales, dije yo, ¿qué es abominación y qué podemos enumerar en los días de ahora? Bueno, todo lo que va contra la voluntad de Dios. Por ejemplo, voy a decir esto porque está relacionado al capítulo 13. ¿Qué es abominación? Abominación es, lo voy a decir con mucho respeto, pero es la palabra de Dios que lo hemos visto en lo vamos a ver en los 4 evangelios y lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis. Ya lo vimos en el libro de Daniel, lo vimos en el libro de Ezequiel y lo vimos en los libros proféticos también. Esto es muy importante lo que voy a decir. ¿Qué es abominación? En Jerusalén iban a poner la abominación, sí, contrario a los principios de Dios, y esto marcaba la señal de que Jesús estaba dando exactamente la señal para que el pueblo viera y reconociera que Jerusalén iba a ser destruida. El templo maravilloso iba a ser destruido. Sí, porque estaban allí todos, ¿qué? La abominación fuera de la ciudad de Jerusalén. Interesante. Todo lo contrario a la voluntad de Dios. Ahora, habían todo lo que tú te puedas encomendar, o sea, y puedes encontrar en contra de la voluntad de Dios. Ahora, hoy las señales ya se cumplieron. Ya las vimos en el libro de Mateo, pero si tú la puedes rectificar en el capítulo 13, sí. Terremotos, guerras, pestes, hambres. El sol se oscurece, las estrellas cayeron, la luna no da su resplandor, se convierte en sangre en toda su totalidad. Bueno, estas señales ya se dieron y aparecen sus fechas. ¿Recuerda las fechas? Bueno, puedes ir un poquito al libro, sí, del audio del año bíblico en el libro de San Mateo, capítulo 26 al capítulo 28. Y vas a encontrar las señales allí de previo a la venida de nuestro Salvador Jesús. Ahora, la abominación para detectarla en estos días de hoy. ¿Qué puede ser abominación? Bueno, una de las abominaciones que tú puedes detectar que la venida de Jesús está a las puertas y es una señal de que Jesús ya dio a conocer que está regresando por sus hijos, es lo siguiente. Jesús en el capítulo 13 aparece y dice: mirad que nadie os engañe, porque aparecerán muchos en mi nombre. Óyeme, aparecerán muchos que en mi nombre. Tú sabes bien que la palabra de Dios dice que el perdón de los pecados solamente lo puede dar ¿quién? Mi Salvador Jesús. Sí, el perdón de los pecados solamente lo puede dar la Trinidad, el Dios, mi Dios. Solamente en Él encontramos nosotros perdón. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ¿qué? Ser salvos. No hay otro nombre en quien nosotros podamos ser salvos, solamente en el nombre de mi Salvador Jesús. Ahora, si solamente en Él está el perdón, ¿has escuchado en algún momento tú que algún ministro, sí, alguna persona perdona pecados? Sí, y va un ser humano y le confiesa y le dice: mira, yo robé allá. Y el ministro le dice: ¿no tienes otra falta cometida para que me la declares? ¿Y sabes qué? Te voy a decir esto porque lo tengo que decir. Tenía un compañero que me dice él: cuando yo confesé mis pecados, yo tuve vergüenza de decirle al ministro, ¿sí? Algunos de ellos los más difíciles, y no se los dije. ¿Por qué? Estás viendo que entre el humano a humano hay mentiras, pero el apóstol dice que como nosotros, ¿cómo vamos a cubrir? Sí, ante la presencia de Dios, porque Él escudriña los corazones de nosotros. Y Él, escudriñando el corazón de nosotros, te puede perdonar. Pero un humano sí te puede decirle: oh, hice esto, lo más sencillo, sí. Y Él dice: vete en paz y estás perdonado. Abominación en los tiempos de hoy. Sí, porque solamente le pertenece perdonar pecados ¿a quién? A Dios. Ningún ser humano. Ay, que tú dirás: no, es que es intermediario. No, la palabra de Dios ya dice únicamente, dice Jesús: fijad los ojos en mí. Interesante es esto.
Ya no hay intermediarios ninguno, no. Jesús unió el cielo y la tierra. Jesús unió a la humanidad con Dios directamente por el sacrificio de Jesús. Segundo, ¿hay salvación en otro nombre aparte de Jesús? La Biblia declara que no, y eso te lo voy a dar. Por eso quédate atento al audio en todos los días, porque aparecerá este texto que te lo doy de primicia. Mira, pero es que yo imito a San Juan, porque San Juan fue uno de los apóstoles reconocido, el apóstol amado. Sí, el apóstol del amor, Juan. Entonces, yo creo que bajo la dirección de él va a haber salvación. La Biblia me declara no. Totalmente no. Sí, y aunque Juan fue tan bonito su transformación porque se le conocía con su hermano Santiago, hijos del trueno. Óyeme, hombres que no hablaban sino iba la gran palabra adelante así grandota que te quedaba a ti, te quedabas aterrado, sí, diría yo como aplastado, sí, flat al nivel de tierra con las palabras de estas personas. Pero más tarde el Espíritu Santo, andando en compañía de Jesús, ellos fueron transformados para gloria de Dios. Y después, esos hombres hijos del trueno vienen a ser el discípulo amado, el que habla más del amor. Óyeme, esto es encantador. ¿Cómo Dios puede transformar a las personas? ¿Habrá algo imposible para Dios? No. Así es que estaría hablando para ti, hermano amigo, que dirías tú, bueno, o tú, querida esposa, que estás viendo a tu esposo, y tú dirías, ¿cuándo va a ser cambiado este hombre? Bueno, Dios puede hacer los cambios en la vida de tal persona. Así es que, aunque aparezca tan bonito los detalles de este apóstol, no puede haber salvación sobre o la dirección de este apóstol. Y voy a ir más allá directamente. Por ejemplo, yo amo, sí, y sabes que uno de los deseos grandes es que Jesús me presente a su madre, a la Virgen María, cuando estemos en el cielo, sí, porque fue la madre de mi Salvador Jesús, fue el vaso escogido entre todas las mujeres del universo en el cual Dios eligió para su Hijo, sí. Esto es interesante y fue tan importante para poder concebir por obra del Espíritu Santo. A la verdad que podemos hablar mucho de la bendición de Dios, cómo Dios premió a la Virgen María y a todo el universo para que naciera el Salvador del mundo, a todos nosotros. Pero ahora viene el sentido acá. Solamente porque ella fue la madre de mi Salvador Jesús, ella no te puede salvar a ti ni me puede salvar a mí. Y eso no es falta de respeto. ¿Recuerdas que en las bodas de Canaán, que vamos a llegar en el libro de San Juan? Por eso quédate en el audio en los próximos días. Y es que la Virgen María, con tanta delicadeza, le dice a todas las personas que estaban allá, a los sirvientes, estén atentos a la orden de mi hijo, hagan lo que él les diga. Interesante. Óyeme, yo por eso aprecio esas palabras de la Virgen María. Sí, y cuando yo le digo a Jesús, ayúdame para escucharte a ti, para ser obediente a tus palabras, estoy honrando, si ella estuviera, si la Virgen María estuviera en mi presencia, ella se gozara en verme a mí, que estoy obedeciendo las palabras de su Hijo. Porque ella fue clara y dijo, haced lo que Él os mande. Lo bueno, diría yo, lo bueno es que también la Virgen María está descansando, esperando el retorno de mi Salvador Jesús. Ella esperando el retorno de su Hijo. Esto es interesante. Así es que la abominación que estamos viendo ahora es que hay personas que creen que por otra persona o por cualquier imagen o cualquier santo van a obtener la salvación. Eso es una abominación. Y es por eso que el año bíblico se ha hecho para que tú también seas advertido. Nadie puede perdonar pecado, y si hay alguien, bueno, llegamos al tiempo de la abominación. Interesante es esto. Ahora, la inmoralidad está avanzada, sí. Señales de ¿qué? De abominación. Interesante es esto.
todas las señales se han marcado allí, las señales. Y sabes que en vez de nosotros queremos ver señales allá afuera grandes, no. Jesús dijo, la nuera contra la suegra. ¿Has visto tú en algún lugar del mundo tan lejísimo? No, sucede allí, en la esquina posiblemente, aquí, ni tan lejos, posiblemente se está dando en tu familia. O que el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. No es necesario que pasen las noticias. En cada hogar, si no está la presencia de Dios, se están dando estas señales. Son señales para nosotros. Y termino con la siguiente porque vas a encontrar cómo quiere emprender a Jesús. María unge a Jesús, sí, derramando un perfume tan caro, pero no escatimó nada para Jesús. Óyeme, esto nos da una lección a nosotros. No hay nada que tú puedas escatimar para no dárselo a Dios. No, tienes que darte todo a Él sin reserva. Y esto lo hizo esta mujer derramando un perfume tan caro. Es decir, cuando estaba en vida, le dio un gesto de tanto lo que ella sentía de amor por mi Salvador Jesús. ¿Recuerdas que vimos esto en unos audios anteriores con respecto al libro de San Mateo? Cuando la persona está en vida, dile, me encanta, sí, eres un apoyo a mi vida, sí, para gloria de Dios, sí. Hazle sentir cuánto lo amas, cuánto lo aprecias, porque una vez ya fallecido, no hay nada, sí, Él no te va a escuchar. La palabra de Dios deja en claro, y hemos visto en los audios anteriores, en el libro de Proverbios, que sus pensamientos quedan en el olvido. Si era odioso, el odio hasta ahí nomás llegó. Y si era amoroso, con amor, hasta ahí también llegó. Interesante, o sea, no hay participación, sí, de los muertos bajo el sol. Una vez que despediste, sí, hasta la venida de nuestro Salvador Jesús, se van a abrir las tumbas, si es que se ha conectado y ha descansado bajo, diría yo, la conexión de mi Salvador Jesús. Y si no, va a ser hasta la segunda resurrección que esta persona tal va a resucitar para obtener, diría yo, lo que dice la palabra de Dios, el juicio, sí, de la condenación eterna. Así es que dejo eso allí. El capítulo 14, la última cena. Mira, la última cena. Todo lo último duele. Hay una despedida grande. Jesús, cuando nosotros estamos estudiando esto, lo agarramos así en corto, sí. Pero Jesús, los discípulos estaban allí en la última cena con mi Salvador Jesús. La última cena. Óyeme. Eso, las últimas miradas de cada uno en la mesa. Fue una noche bastante difícil previo a la muerte de mi Salvador Jesús. Jesús anuncia la negación de Pedro. Jesús ora en el Getsemaní. Una de las oraciones más conmovedoras la vas a encontrar en Marcos 14, verso 32 al 42. Entonces fueron a un lugar que se llama Getsemaní. Y Jesús dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Tomó consigo a Pedro, Santiago y a Juan y empezó a sentir pavor y angustia. Les dijo, mi alma está abrumada y triste hasta la muerte, hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él esa hora. Decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces volvió y halló durmiendo a estos 3 discípulos. Interesante es esto. En el momento más difícil, Jesús también, como humano, se apoyó en sus discípulos para que estuvieran atentos a Él. Sabes que la conexión de nosotros con nuestros compañeros, con nuestros miembros de iglesia, con nuestros prójimos, siempre necesitamos del uno al otro. Y ya tú dirías, no puedes tener necesidad de nada, puedes tener toda la plata del mundo, lo que tú quieras, los mejores carros, sí, pero siempre necesitarás la mano, ayuda de tu prójimo. Nunca olvides este principio que es de Dios.
arresto de Jesús en el versículo 43, Jesús ante el concilio en el versículo 53 y ahora sí, la negación de Pedro en el 66. Voy a hablar un poquito con esto porque no se tocó en el libro de San Mateo. Cuando Pedro niega a Jesús y todos nos vamos y nos dirigimos al pensamiento allá, ¿qué pasó con Pedro? Pero ¿qué pasa hoy en los días de hoy? ¿Cuántos hijos de Dios estuvieron con la salvación en sus manos y la negaron, la despidieron y ahora no están más? Bueno, esto aconteció con Pedro. Y si Pedro fue restablecido, sí, fue conectado a los lazos de amor de nuevo, porque buscó el perdón donde lo pudo encontrar, que es en mi Salvador Jesús. Bueno, ¿qué hay difícil para ti que me estás escuchando? ¿Puedes iniciarlo? Claro que sí. Capítulo 15. Jesús ante Pilato. ¿Recuerdas la historia que vimos en San Mateo? Bueno, tú y yo estamos decidiendo todos los días. Y sabes que te voy a decir algo importante. Nosotros nos podemos equivocar en algunas decisiones, ¿sí? Pero en algunas decisiones no puedes equivocarte. Y te voy a mencionar dos principales. Si en estas dos tú te equivocas, diría yo, arruinaste toda tu vida. Y si me estás escuchando y ya tienes 60 años, 50 años, bueno, puedes enmendar la vida, sí, aunque para Dios no hay nada imposible. Dios te va a transformar, pero posiblemente vas a tener que acarrear en tu vida personal las consecuencias de algunas cosas que te han marcado ya en la vida que ha pasado, en los antecedentes que llevas. Pero mira, en dos decisiones que no te puedes equivocar. Una es que tienes que darle la vida a Dios, no esperar o posponer el tiempo para entregarte a Jesús. No, porque eso sería como que tú le digas a Dios, déjame hacer lo malo y después me voy a ir a ti. Eso sería una rebeldía en contra de la voluntad de Dios y una blasfemia contra el Espíritu Santo. No te puedes equivocar. Dale todo tu ser a Dios sin reserva. Es una, que es la primera. Y como segunda, son dos decisiones en tu vida primordiales. Tienes que elegir muy bien la compañera o el compañero, si eres dama, el compañero de tu vida. Tienes que elegirlo. Pero tú sabes, y esto es complicado bastante, sí. Y solamente te voy a dar un paréntesis así. Si la presencia de Dios no está en ti, si tú no te has entregado a Dios, no vas a poder elegir, no vas a poder decidir conforme a la voluntad de Dios en la segunda decisión. Interesante es esto. ¿Por qué crees tú que se da todo el dolor que se siente hoy en este siglo XXI, en este año 2024? ¿Cuántas familias, niños allí llorando la separación de sus padres? ¿Por qué? Porque no entregaron sus vidas a Dios y cuando quisieron elegir por la decisión de hacer un hogar, no había dirección alguna de parte de Dios. Y eligieron a ojos cerrados, sin saber, sin ver. Óyeme, dos decisiones que no tienes que errar en este momento. Interesante. Bueno, Pilato está aquí. Interesante. Sentencia de muerte a Jesús y vamos a ver la crucifixión de Jesús 21. Pero antes de eso, se burlan de Jesús. La burla es todo, de ello, línea de Satanás que también ha filtrado, ¿sí?, aún en los hijos de Dios. Así es que la burla es muy peligrosa. No seas parte de ella. Es un consejo muy especial. Muerte de Jesús, sepultura de Jesús y el capítulo 16, la resurrección de Jesús. Sí, San Marcos 16. Ahora, San Marcos 16, verso 14. Te voy a dar un incentivo grande y con esto termino porque está lo último. Mira, finalmente se apareció a los 11 cuando estaban a la mesa
sentados. Reprendió su incredulidad y dureza de corazón por no haber creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mira qué interesante es esto. Cuando Jesús resucita, el versículo 1 de San Marcos capítulo 16 dice que era el primer día que de la semana, muy temprano. El versículo 2 dice: y muy temprano el primer día de la semana llegaron al sepulcro y a la salida del sol. Interesante, es decir, el día domingo. Sí, el primer día de la semana. La resurrección de mi Salvador Jesús en el primer día de la semana. Quédate allí porque vamos a ver en los audios próximos, si Dios así lo permite, cuál es, diría yo, ese incentivo grande. Sí, ese aspecto grande, homenaje que nosotros le damos a la resurrección de mi Salvador Jesús. Entonces quédate para que tú lo descubras. Si no, pues no lo vas a descubrir. Quédate atento a cada audio y compártelo con tu amigo, con tus queridos. El capítulo 16 del libro de San Marcos, hay algo bien importante que dice que los discípulos estaban después que Jesús fue sepultado, ya había resucitado, llegó la noticia de los apóstoles, es decir, a los discípulos. Ellos no creyeron, incrédulos estaban allí. Y sabes que se habían sentado, sí, frente a la mesa. Es decir, yo no sé en qué posición tú te sientas cuando estás un poquito desconsolado frente a la mesa. Sí, los brazos con todo tu peso sobre la mesa. Estás allí en forma de que no estás dispuesto a hacer nada. Bueno, Jesús llegó cuando estaban todos allí, dispuestos a no hacer nada. Los reprendió. Les dijo: ¿por qué ustedes son incrédulos? Reprochó la dureza de sus corazones y les dijo: levántense, es hora de que vayan a predicar. Óyeme, esto yo puedo darte un poquito más de incentivo a esto, pero si estás de una forma espiritual sentado, levántate para gloria de Dios. Sí, busca dónde te vas a involucrar para glorificar a Dios. En la iglesia donde tú te encuentras, sí, con tus amigos, llama, manda texto, enlaces de predicaciones que edifiquen a tus amigos. Si tú que te encuentras allí en El Salvador, Centroamérica, en Honduras, México, sí, Brasil, Argentina, mira, los de Perú están allí. Así es que Dios tiene los 50 estados de este país. Sí, hay familias aquí en Sur Carolina, North Carolina, Florida, Virginia, óyeme, Pensilvania, Washington Distrito, Maryland Estado, Texas. Dios te bendiga, familia, que estás compartiendo. Me estaba escribiendo alguien, dice: no puedo suscribirme, pero gracias a Dios que tenemos un grupo acá y yendo solamente por WhatsApp. Bueno, esto Dios puede bendecir a estas personas que están allí. Pero sabes que ahora sí viene lo siguiente. Y les dijo: id por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Versículo 16. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. He estudiado el texto contigo. Mira qué interesante es esto. El desafío es que nosotros vayamos a predicar el evangelio y el que crea y fuere bautizado será salvo. Es decir, tienes que creer. Y diría yo, el fruto de creer es que tú vas a ser ¿qué? Bautizado. Y cuando tú te bautices, entonces tenés la garantía de la salvación. Mira qué interesante el texto, porque el texto tú lo puedes buscar en Marcos 16:16. Estúdialo junto conmigo, pero antes de eso estudia el versículo 15 y 16. Sí. Ahora, ¿qué dice el texto? Bueno, el versículo 16 dice: mira, el que crea y fuere bautizado, este será salvo, pero el que no crea será condenado. O sea, la explicación del texto no hay alguna. Está claro y está libre. Tienes que creer, ¿sí? Y si no crees, si no crees es por dos razones. Una es porque eres un bebé y no puedes creer aún todavía. Entonces no puedes ser bautizado.
Otra es que puedes escuchar, pero no quieres un compromiso con Dios. Y aunque tienes el discernimiento para creer, no lo crees. Y como no lo crees, no hay ese fruto de ese pacto de compromiso de ser bautizado con Dios. Interesante. Ahora, punto clave. Y es aquí donde yo te quiero finalizar lo siguiente, porque no te quiero dejar allí confuso. Si tú que eres padre y tienes a un menor de edad, sí, a un bebé, cuando yo digo bebé, estoy hablando de 8 años hacia abajo. Sí, un bebé. La Biblia autoriza que sean presentados a la palabra, sí, a la iglesia, orar, que el ministro ponga las manos y ore, presentándolos a Dios. Esto es con los bebés, sí, porque ellos no creen, ellos no pueden hacer decisiones por sí propios. Interesante es esto. Bueno, esto lo aprueba la palabra de Dios. Ahora, el adulto, sí, el adulto tiene que ser bautizado. Sí, cuando él cree, tiene que ser bautizado. Pero tú sabes que hoy en el mundo actual que vivimos, ¿cuántas personas creen? Sí. Y Satanás dice, bueno, con solo que creas es suficiente. Sí. ¿Tú sabes que también Satanás cree? Sí. Y tiembla. Bueno, así lo declara la palabra de Dios. Él cree y tiembla. Pero no hay, ¿qué? Arrepentimiento en él. ¿Sí? Así es que solamente el creer, no, tienes que hacer, el creer te va a llevar a un compromiso a ti. Y el fruto de ese creer es que tú le dices a Dios, yo quiero sepultar mi vida antigua en el bautismo y nacer para una nueva vida, para Cristo y servirle a Él mientras tenga vida. ¿Quiere que oremos? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque nos das el privilegio de poder cerrar la semana completa con éxito y adoración a tu nombre, el 6º día de la semana. Perdona nuestros pecados, límpianos, Padre. Y gracias por tener el privilegio de estudiar tu palabra todos juntos. Hoy que vamos a salir hacia nuestros trabajos, estamos en la área de descanso, estamos llegando a nuestros hogares ya de tarde, está llegando la noche, el sol se ha ocultado y el día santo está llegando. Te damos gracias porque hoy podemos disfrutar de tu presencia total. Perdona nuestros pecados, límpianos. Y gracias porque nos das el privilegio de avanzar en los evangelios. Hoy te damos gracias porque hemos terminado el libro de San Marcos con una enseñanza clara que tenemos que creer y ser bautizados para obtener completamente la salvación. Gracias, Padre. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un excelente día viernes de preparación. Bendiciones.